¡Qué padres padres! Un espacio de Conciencia Azul Podcast conducido por la psicóloga Shirai González. Un programa creado para acompañar a padres y madres en el maravilloso reto de educar, comprender y fortalecer los lazos familiares con herramientas, orientación y consejos que impulsan el crecimiento personal y el bienestar emocional. Porque ser padres no significa ser perfectos, significa aprender cada día. Hoy quiero iniciar este programa con un ejercicio para ti. Imagina que desde el día que naciste te colocaron en tus hombros una mochila que tú no elegiste y que dentro de ella se han ido guardando cosas a lo largo de toda tu vida. Cosas como esas frases o esas palabras que te decían en casa, esas miradas, esos abrazos, esos silencios, esas reglas, esos castigos, esas críticas, esas felicitaciones, miedos, heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el paso de los años, te fuiste acostumbrando tanto, tanto a cargar esa mochila que llega un momento en que ya te das cuenta que está ahí, en que ya ni la sientes, inclusive ya ni sientes que pesa. Hasta que un día eres adulto y te conviertes en mamá o te conviertes en papá. Y entonces nacen tus hijos y tú empiezas a educarlos, a criarlos con las herramientas que tienes de la vida. Y muchas de ellas están guardadas en esa mochila. Entonces tú empiezas a crearlos con aquello que tienes en esa mochila que fuiste llenando a lo largo de toda tu vida. Y muy seguramente habrán herramientas muy buenas. Habrán cosas maravillosas que van a ayudarte a crear de una manera adecuada, de la manera en como tú quieres hacerlo. Pero también es probable que hayan cosas que no te gustan, que hoy quizá ni siquiera te representan y que están influyendo o afectando en la manera en cómo tú quieres educar a tus hijos. Pero te digo una buena noticia. La buena noticia es que esa mochila puede revisarse. Esa mochila puedes abrirla y puedes revisarla para poder elegir con qué te quieres quedar y qué vale la pena sacar, qué vale la pena soltar. Bienvenidos al episodio 4 de este podcast, ¡Qué padres padres! Soy Shirai González, psicoterapeuta, escritora, conferencista, formadora y mentora, creadora del método CART, con el que estamos trabajando en cada una de las cosas que yo hago. Gracias por acompañarme en este episodio, en este viaje maravilloso del bienestar infantil para transformar vidas y fortalecer familias. Una de mis tantas consultas que tuve hace algún tiempo, una señora llega y me comenta, no entiendo por qué soy tan exigente con mis hijos. Siento que nada es suficiente. Si sacan 9, les cuestiono y les digo, pudiste haber sacado 10. Si ordenan su cuarto, algo debo encontrar mal puesto. Si limpian, algo debo encontrar sucio. Siempre estoy corrigiendo y no me gusta y no sé por qué hago eso. Y entonces le pregunté, ¿cómo reaccionaban tus papás cuando tú hacías algo? Sobre todo cuando tú hacías algo bien. Y después de pensar unos segundos me dijo, sí, nunca era suficiente. Parecía que nada de lo que yo hiciera, por más que me esforzara, era suficiente. Que siempre esperaban que yo pudiera hacerlo mejor. En ese instante entendió que llevaba todos estos años intentando alcanzar una aprobación y un sentirse suficiente que parecía que nunca había llegado. Y lo estaba repitiendo con sus hijos, no porque quisiera lastimarlos, sino porque era la única manera de corregir que ella había aprendido. Y ese día descubrió que no estaba criando solamente con los conocimientos que puedes tener de crianza. Tú te puedes preparar, puedes leer, puedes aprender, puedes entender muchas cosas, pero algo que va a influir sí o sí en la manera en cómo tú decides criar y educar a tus hijos es justo a partir de lo que está en esa mochila que estás cargando. Así que ella se dio cuenta que también estaba creando desde eso que estaba cargando ahí en su mochila. Todos llegamos a la maternidad o a la paternidad con una historia de vida. Todos llegamos con nuestra mochila cargando. Nadie comienza desde cero.
porque todos fuimos hijos antes de ser padres. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y esa experiencia nos marca, nos deja huellas profundas, algunas gratas, algunas no tan gratas. Y en esa mochila podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar cosas que pueden ser tesoros maravillosos y grandes experiencias y aprendizajes que nos están sirviendo en la maternidad. El amor que recibimos, los valores, los principios, muchas creencias, la fe, la perseverancia, el concepto de familia inclusive. Pero también seguramente van a haber esas cosas que son como que se sienten como cargas, como limitaciones, como creencias que van limitando nuestra maternidad o nuestra paternidad, como por ejemplo, los niños buenos no lloran, pedir ayuda es de débiles, si tú no eres duro con tus hijos se te van a subir encima, y varias frases que a lo mejor te han tocado escuchar y que están influyendo en la manera en cómo crías y que a lo mejor tú no quieres, no te representan y no es la manera en cómo tú querrías educar a tus hijos. El detalle es que de tanto que las escuchas y de tanto que la creencia se ha sembrado en ti, que ya tú no las percibes solo como opiniones de los demás, sino como verdades absolutas y podemos actuar sin pensarlas siquiera, porque esas son nuestras banderas de vida. Y muchas veces eso hace que repitamos justamente esos aprendizajes que hayamos vivido, aun cuando alguna vez hayamos dicho que no queremos repetirlos, o aun cuando hemos vivido y nos hemos dado cuenta que lastiman, cuando te descubres estás haciendo lo mismo. Y eso no significa que seas mala persona, sino que estás repitiendo pues aquello que has aprendido. Y si no tienes otra referencia, pues muy difícilmente lo vas a hacer de una manera distinta. Y aguas con esto, porque aquí no se trata de que ahora cuestiones a tus padres o juzgues a tus padres. No se trata de que te preguntes, Dios, ¿qué hicieron mis padres conmigo? No, porque hoy eres un adulto. Eres un adulto que puede elegir perfectamente lo que quiere rescatar de esa mochila, con qué se quiere quedar, qué vale la pena traer del pasado al presente y qué vale la pena elegir de tu presente al futuro y qué vale la pena soltar. ¿Qué quieres hacer con toda esa historia de vida? ¿Qué quieres hacer con todo eso que recibiste? Porque es bien difícil, más bien, no es posible cambiar tu historia, pero sí es posible que tú transformes y elijas qué quieres escribir en la historia de tus hijos. Eso sí es posible. Y la ciencia lo explica. Por ejemplo, la psicología del desarrollo nos muestra cómo las primeras experiencias de los niños van influyendo en la manera en cómo uno comprende e interpreta el mundo, cómo aprendemos a regular nuestras emociones y cómo aprendemos a relacionarnos con los demás, sobre todo con las personas importantes, porque desde pequeños aprendimos observando, aprendemos escuchando. Aprendemos cómo se resuelven los conflictos, cómo se manejan los problemas, cómo se relacionan las personas, cómo se manejan los afectos, cómo se enfrentan las situaciones. Todo eso lo aprendemos no nada más con el discurso, sino con aquello que observamos y aquello que escuchamos. Y esos aprendizajes se van volviendo los modelos que nosotros vamos siguiendo, que vamos repitiendo y que un día vamos enseñándole a nuestros hijos. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta de qué es lo que estamos enseñando. La buena noticia es que el cerebro tiene una capacidad maravillosa, maravillosa de aprender y de cambiar a lo largo de toda la vida. Y eso significa que sí es posible revisar tu mochila y que sí es posible que tú elijas qué quieres conservar y qué quieres sacar. No estamos condenados a repetir la historia en esas, así que esos discursos de pues es que en mi casa nunca, es que a mí siempre, pues es que yo así soy, esos discursos no son válidos. ¿Por qué? Porque tú como adulto tienes todo el derecho, la oportunidad, la capacidad y la responsabilidad de elegir qué quieres conservar de tu historia de vida y con qué te quieres quedar y qué quieres soltar. ¿Qué vale la pena sacar de esa mochila que dices, eso ya no lo quiero cargar, ya no se lo quiero llevar a mis hijos? Y eso es bien importante, es un paso fundamental para transformar tu crianza. Y basándome en la metodología de CARDS, que es la que he creado a lo largo de todos estos años, te invito a hacer esa reflexión, esa toma de conciencia, que observes tu mochila, que la revises y que elijas cuáles son esos aprendizajes
que agradeces profundamente y que vale la pena seguir con ellos. ¿Cuáles de estos le quieres compartir a tus hijos? También se vale revisar y decir, ¿qué de esto pesa demasiado para mí? ¿Qué ya no quiero seguir cargando? ¿Qué heredé y que a lo mejor lo hacía y lo cumplía sin cuestionarlo, pero hoy me doy cuenta que no lo quiero para mi vida? ¿Qué frases sigues repitiendo? ¿Cuáles de ellas quieres conservar y cuáles de ellas ya no quieres utilizar? Hoy tienes ese permiso, esa oportunidad. Date ese permiso y esa oportunidad de sacar de la mochila aquello que no vale la pena seguir cargando. Deja atrás aquello que te lastima. No necesitas rechazar tu historia. La historia no la podemos cambiar, pero sí puedes transformar el significado que tiene en tu pasado, en tu presente y por supuesto que para el futuro, porque cada decisión consciente que tú tomas respecto a aquello que tú eliges conservar y aquello que eliges soltar, empieza a transformar tu vida y la de tu familia, empieza a cambiar patrones. Así que yo te invito a que consideres estos pequeños cambios y que se vuelvan el mejor regalo que tú puedas hacerte a ti y que puedas hacerle a tu familia. Así que el ejercicio de hoy te voy a pedir que vayas por una hoja y un lápiz y dibujes en esa hoja una mochila, lo más grande que puedas, y la dividas en dos. Y en esa hoja, con esa mochila dividida en dos, por un lado, te voy a pedir que escribas todas aquellas cosas que tú recibiste y que vienes cargando ahí en tu mochila que quieres conservar. ¿Qué vale la pena? ¿Qué dice sí, esto lo quiero traer y eso se lo quiero además enseñar a mis hijos? ¿Qué de lo que tú traes en tu mochila le quieres colocar en la mochila de tus hijos? El respeto, la humildad, la unión familiar, la honestidad, el sentido de responsabilidad. No sé qué tienes que en esa mochila que vale la pena continuar. Y en la otra mitad te pediré que escribas qué es lo que quieres cambiar, qué quieres soltar, qué vale la pena transformar. Los gritos, la exigencia, el perfeccionismo, la crítica constante, la descalificación, el miedo, la culpa, el perfeccionismo. Y no te estoy pidiendo que lo cambies todo hoy, solo quiero que lo plasmes, que lo identifiques, qué vale la pena conservar, qué quieres cambiar. Cuando tú empiezas a identificar qué quieres hacer diferente y qué quieres soltar y qué quieres llevar al futuro, hacerlo se vuelve mucho más fácil. Así que hoy te dejo esa pregunta. Si tus hijos, si un día cuando tus hijos sean mayores y ellos tienen hijos, y tú observas si tus hijos que están educando de la manera en como tú les educaste y que están colocando en la mochila de sus hijos lo que tú colocaste en tus mochilas, en sus mochilas, ¿tú cómo te sentirías? ¿Te sentirías orgulloso de lo que estás colocando hoy? ¿Qué va a ser lo que tus hijos colocarán en sus hijos más adelante? ¿O hay algo que tengas que cambiar? Si la respuesta es sí, ¿te sentirías orgulloso? Entonces, adelante, sigue con eso y sigue fortaleciendo el poder compartir con ellos esas herramientas que tú tienes y que son valiosas. Pero si la respuesta es no, entonces, ¿qué hay que empezar a mover? ¿Qué hay que empezar a soltar y qué hay que empezar a cambiar para que te sientas orgulloso de lo que ellos también están aprendiendo a meter en su mochila? Así que durante esta semana te voy a pedir que observes, que escuches y que identifiques esas frases que tú les repites a tus hijos. Cada vez que te descubras diciendo una frase célebre, una frase familiar que tú utilizas con tus hijos, pregúntate, ¿esta frase enriquece, construye, sana o esta frase lastima? No sé qué frase le digas a tus hijos, pero esa es parte del legado que tú le estás sembrando, el legado que tú le estás dejando a tus hijos a nivel emocional. Si de pronto te descubres que es una frase que no sana, que no alimenta, que no enriquece, te voy a pedir que la escribas y luego escribe en la parte de abajo una manera distinta, quizá de mandar el mensaje que quieres mandar, pero de una manera más saludable, de una manera que no lastime tanto hasta que se empiece a formar parte de tu vocabulario y de tus frases, y que ya va a ser tu frase personal.
porque la transformación de la crianza también inicia con la comunicación, también inicia con las frases y con lo que tú les dices a tus hijos todos los días. Así que tienes tarea. Y quiero recordarte algo muy importante. Quiero recordarte que tú no elegiste la mochila que te pusieron en los hombros cuando naciste, pero hoy tú sí puedes elegir con qué te quedes y qué sueltas. Y recuerda también que eso que tú cargas hoy, de alguna manera lo estás colocando en la mochila de tus hijos. Así que vale la pena pensar qué estás colocando hoy en la mochila de tus hijos. Un abrazo, un aliento, una palabra, correcciones, críticas. ¿Qué estás haciendo con ello? Si este episodio te ayudó a reconocer, a mirar tu historia inclusive de una manera distinta, te agradeceré que lo compartas con las demás mamás, con los demás papás que también están construyendo una familia y que también quieren transformar la manera en cómo están educando a sus hijos. Te invito a seguirme en mis redes sociales, psicóloga Sherry González. Estamos en todas las redes, donde también cada semana comparto tips, herramientas para una crianza más consciente y también mucho de lo que estamos trabajando. Si tú quieres que trabaje contigo directamente en procesos, puedes seguir mis cursos, mis talleres, mi mentoría, la psicoterapia, por supuesto, donde podemos trabajar de la mano para hacer de tu crianza una crianza mucho más consciente. Y recuerda que en octubre tenemos nuestra sexta edición del Congreso Qué Padres Padres, donde nos reunimos y con muchísimo gusto te compartimos y reflexionamos para también trabajar con una nueva cultura de crianza. Y este año hablaremos de la adolescencia. Así que si eres mamá o papá de adolescentes, este congreso es para ti. Soy Shirey González y te agradezco infinitamente que me abras un espacio en tu casa y en tu corazón y me acompañes una semana más en este podcast de Qué Padres Padres. Recuerda, tus hijos merecen tu mejor versión. Nos vemos la próxima semana. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.